los legisladores federales de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Está con nosotros también Fernando Manzanilla Prieto, coordinador general del Consejo Consultivo del Instituto Mexicano para la Transformación. Está también Nelly Torres Velázquez de la Red de Mujeres, Paola Jazmín Torres Diego de la Red de Jóvenes, muchas gracias. Carlos Daniel Hernández, Comisión de Operación Política y Enlace Operativo, gracias. Jesús Hernández, a ver si ya llegó, no sé. Si no, también está Alejandro Barroso Serrano, micro regional del Instituto Mexicano para la Transformación, muchas gracias. Está José Ángel Pérez García, regional del Instituto Mexicano para la Transformación. Miguel Ángel Machorro, también micro regional del Instituto Mexicano. La diputada local Yolanda Gámez, muchas gracias por acompañarnos a esta región. Y dejamos el uso de la palabra al coordinador Nacho Mier. Buenos días a todas, a todos. Estaba yo cantando hace un momento, pero de tristeza. Hoy es un día triste para México, ¿verdad? Alejandro, Fernando Manzanilla y yo fuimos compañeros en la 64 legislatura de quien fue el primer presidente de la Cuarta Transformación, el licenciado Porfirio Muñoz Ledo, que acaba de fallecer. Es una noticia triste para México. Él fue un polémico político contumaz, se murió así, siendo como lo fue siempre. Fue, entre otras cosas, fue el primer presidente de la mesa directiva de un partido de oposición en la 57 legislatura, fue constituyente en la Ciudad de México y fue el primer presidente de nuestro movimiento en la mesa directiva en la 64 legislatura. Fue mi maestro, tuve muchas pláticas con él. El último debate que tuve en la Cámara de Diputados precisamente fue un debate que tuvimos él y yo, en la que no encontramos coincidencia sobre justicia, leyes y justicia, pero a pesar de ello mantuvimos siempre el cariño, el respeto, y en el caso mío la enseñanza que dejó el gran Porfirio, como le decía yo. ¿Cómo olvidar a ese apasionado de la política y tierno en el amor, como él mismo se definía? Que en paz descanse el maestro Porfirio, sus enseñanzas estarán siempre con nosotros. Y bueno, dicho lo anterior, agradecerle a Fernando Manzanilla que haya convocado a esta reunión. Tenemos ahora una gira por aquí, por Tehuacán. Con eso culminamos un periplo que me sometió Manzanilla y todo el equipo, y del cual les agradezco, que inició el día jueves muy temprano en la ciudad de Puebla con el primer foro sobre Estado de Derecho y Justicia. Después tuvimos el día viernes otro foro muy largo sobre uno de los principales problemas que aquejan a la entidad y que se refiere al tema de la seguridad pública y protección civil. Terminamos muy tarde, fue un foro muy interesante los dos, de hecho, con especialistas a partir del diagnóstico que hizo las más de 3.500 asambleas que se han desarrollado, ya casi 4.000, y en el que aparecieron los problemas sustantivos que tiene nuestra entidad y la posibilidad de encontrar alternativas para su solución. Y bueno, después nos fuimos tempranito ayer a Teziutlán, y luego a Zacapuaxtla, y luego a Pulco, y luego llegamos a una cena con empresarios aquí, que les agradezco. Estuvo muy interesante, muy comprometedora, en el sentido de que se asume un compromiso como comunidad, independientemente si son afines a un partido político o no, o si tienen militancia partidaria. Encontramos como identidad que lo importante es hacer comunidad, y una comunidad organizada para poder sacar adelante los problemas de Tehuacán. Encontré una buena sinergia en ellos. Y ahí le agradezco a dónde anda Edgar Benítez, que fue de los convocantes. Allá está Edgar, allá encontró lugar, que tocó preferente.
y Alejandro Barroso también, que él es nuestro coordinador aquí en el municipio, que le doy las gracias. Y iniciamos hoy pues con esta rueda de prensa, que les agradezco su presencia. Nos vamos después a una asamblea comunitaria y ya me van a dar recreo a partir de las 2 de la tarde, ¿verdad? Yo tengo recreo de las 2 de la tarde hasta las 7 de la mañana, que Crisanto seguramente me tiene ya agenda. Darle las gracias también acá a Carlos Daniel, nos ha echado mucho la mano. A nuestra guerrera, es una verdadera guerrera, comprometida, convencida, consistente, Yola Gámez, que viene desde Atlisco, nos acompaña en todos lados. Es una gran mujer y muchísimas gracias. Y yo, la fundadora, al igual que yo. ¿Cuántos años llevas tú en el movimiento? Desde el 95. Desde el 95, más longeva que yo. Pero igual que usted, coordinador, desde mucho atrás, estamos Estamos activistas. Ella es una gran mujer, la más consistente de todos los militantes de Morena, mujeres, de verdad se los digo, lo acaba de manifestar ella. Ha librado todas las tentaciones, ha sido como un cóndor que cruza los pantanos y nunca ha manchado sus alas, a pesar de todas las tentaciones que le han puesto. Muchísimas gracias, mi querida. A mi compadre José Ángel, ahí está José Ángel Pérez, renunció a su vida cómoda de biker, renunció a eso, a todo eso, se cortó la coleta, se emparejó la barba y se vino a recordar las épocas de promotor social, que ya lo tenían en el confort, y está trabajando aquí con Machorro, todo lo que es la parte de Tehuacán y la Sierra Negra. Y la Sierra Oriente también te toca, ¿no? Y la Oriente. Y los llanos. Y parte de los llanos anda como promotor regional del instituto. Y especialmente a Nelly y a Paola. A Nelly de la red de jóvenes y a Paola de la red de mujeres. ¿Cómo se llaman ustedes aquí? Redma. Y tienen una playera así, otra que dice otra cosa, ¿no? Sí. ¿Te ves? Sí, tenemos el logo, y de hecho el logo son Mujeres Unidas. Mujeres Unidas acá de Tehuacán. Bueno, toda esta red es una red ciudadana, es de hombres y mujeres libres, que lo único que aspiran es a que le vaya mejor al estado de Puebla, que le vaya mejor a Tehuacán, a toda la región, que están convencidos que es a través de la organización social, de la participación y sobre todo de la convicción de que podemos construir un futuro de mayor beneficio para todos, de progreso, de igualdad, de justicia, como se puede lograr. Bueno, dicho lo anterior, y dándole las gracias a Fernando Crisanto también, a la güera, que andan por acá. Bueno, sí, de verdaderamente, sí se los digo, a pesar de que ya andaba malito desde la semana, me habían dicho, pues sí pegó lo del maestro Porfirio Muñoz Ledo, y cómo no, fueron mucho tiempo con él. Imagínense todos lo que tuvimos que hacer juntos en la Cámara de Diputados, y sus últimos años me dio la oportunidad de compartir tiempo, experiencias, vivencias y enseñanzas, y también diferencias. Por eso, en paz descanse don Porfirio Muñoz Ledo. También decirles que hemos concluido ya el diagnóstico, estamos impulsando ahora, y lo vamos, la red de jóvenes empresarios y la red de jóvenes se van a sumar a una cruzada en varios municipios del estado, en una lucha que hemos denominado ellos han denominado y me propusieron, en este mes que se va a celebrar el día 30 de julio, se conmemora una lucha en contra de la trata de personas, que es un problema que está quejando a la humanidad, que aqueja al mundo en algunos lugares más, los países asiáticos, o el turismo sexual, que en un 20% llega a las playas de la ciudad de nuestro país, y que es
producto de la esclavitud a la que son sometidas mujeres con engaños. Es una nueva modalidad de persuasión, de captación, de mentiras, con la promesa de una mejor vida para mujeres que son solteras, jóvenes, adolescentes, y también lo es para muchas jóvenes que tienen el sueño de tener una vida mejor y para sus hijos, que son madres solteras, o para las migrantes que con el miedo de ser deportadas caen en las redes de esta banda bien organizada de delincuentes, que repito, es una modalidad muy difícil de configurar en delito porque se va por su propia voluntad, porque son persuadidas, porque son engañadas, porque son convencidas, porque son enamoradas, y con esa sueño y después caen en la esclavitud, caen en la explotación. En el caso de las jóvenes y de los jóvenes que caen en sus redes, empieza este delito que se le llama perversión de menores, ¿cómo se llama? No, es cuando los sometes a trabajos forzados o trabajos, explotación de menores. Entonces, esto no están, esta lucha, nosotros hemos hecho una revisión puntual, se va una delegación de diputadas encabezadas por Julieta Benz, mi amiga que nos ayuda mucho, que es la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género. Se van ella, Juanita Guerra, la presidenta de Seguridad Ciudadana, se van a la cumbre en Washington. Es tan grave el problema que ya voltearon todos a verlo por el significado que tiene, porque es un tema que está relacionado con la esclavitud, porque no se puede configurar secuestro. A pesar de ello, el presidente de la República ya emitió un decreto para que sea considerado secuestro y se persiga de oficio. Pero hay un severo problema, porque de los casos que tiene detectados la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que son más de 8,000, solo se ha presentado el 6% de denuncias, y la justicia es mala y lenta para este tipo de delitos por cómo se puede configurar. Entonces, la primera acción, hay que llevarla a la práctica, es que se difunda, que se sepa que existe, cuáles son los mecanismos, cómo utilizan. Después del COVID encontraron en las redes sociales y las nuevas tecnologías la manera de engancharlas y convencerlas, y el estado de vulnerabilidad las lleva a caer en esa trampa, y después son sometidas a trabajos forzados y después a chantaje y explotación total. Bueno, es un tema que estamos trabajando ahora en la Cámara de Diputados, es un tema nacional que lo vamos a trabajar también con los diputados, como que está aquí Yola, de nuestro movimiento en todo el país. Vamos a convocar a todos los coordinadores y presidentes de comisiones, presidentas de comisiones en la Cámara de los Diputados, en los congresos locales, para que hagamos una revisión y se pueda armonizar. Porque en abril nosotros en Cámara de Diputados, y también lo hizo ya la de senadores, se aprobó la ley general que tiene observancia para el país, pero nos decían los colectivos que no pueden iniciarse los procedimientos jurídicos porque chocan con las disposiciones que establecen las leyes en los estados, y no hay armonización, y por esa razón se tiene que armonizar la ley general, que es de observancia para el país, con las leyes de los estados. Vamos a tener también ya la presentación de conclusiones de lo que es la primera etapa de los conversatorios para la reforma del Poder Judicial, que originalmente estaba considerado para analizar lo que establece el 96 constitucional, pero ya se amplió, y ahora lo que han dicho los que han participado, expertos en derecho constitucional, que tienen la práctica en el ejercicio de la función jurisdiccional a través de carrera judicial, que los ha llegado incluso a ser ministros en retiro de la Corte, como Ramón Cosío o como Diego Valadez, y que ellos coinciden, al igual que lo han hecho más de 38 expertos, en que es necesario hacer una revisión profunda del Poder Judicial. ¿Cómo está estructurado?
El 70% de los mexicanos no sabía que en el Poder Judicial existía la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy pocos saben que existe el Consejo de la Judicatura Federal. Muchos saben que existe el Tribunal Federal Electoral, porque es lo que más se difunde. Sentencias sobre el dictamen a la candidatura a un candidato a gobernador o candidata a gobernadora, que se anuló una elección, que hubo rebase en los topes de campaña, y los medios de comunicación le dan mucha fuerza y de comunicación a todo lo que tiene que ver con la política y la cuestión electoral, pero muy poco se sabe de cómo funciona, cómo se eligen, cuál es su tarea, cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus atribuciones constitucionales, cómo se está desempeñando el Consejo de la Judicatura, de qué manera se comunica el Consejo de la Judicatura con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por qué razón el presidente de la Suprema Corte o presidenta de la Suprema Corte también es presidenta del instrumento técnico administrativo responsable de evaluar lo que están haciendo, es juez y parte. Y nos decía Ramón Cosío que cuando le cuestionamos por qué se había dado eso, él como ministro, él decía, pues es que fue un acuerdo político en las cámaras, y para que pudiera haber reforma, oye, aunque estaba mal, pues sí, y eso es lo que hay que corregir. Por ejemplo, establecer con precisión si la necesidad o no de contar con un código penal, porque la gente no sabe qué es delito del fuero común y delito del fuero federal. La gente no lo sabe. Lo que sí sabe es que no hay justicia. Lo que sí se sabe es que de 23 millones de ilícitos que se cometen, independientemente si son del fuero civil, del fuero común o del fuero federal, el 98% no se denuncia. Solo el 1% alcanza sentencia. Y hay un grave problema, y la gente clama justicia. En palabras de uno de los que forman parte de la Dirección de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, decía, bueno, independientemente de todo, México quiere justicia, clama justicia. Y por eso estos conversatorios han tenido la necesidad, derivado de eso, que lo que inició siendo una revisión de cómo se eligen o se designan a los ministros de la Corte, terminó siendo meterle una lupa y escudriñar cómo está todo el poder judicial, que era intocable. Hay coincidencia, bueno, pues se van a presentar las conclusiones. El grupo parlamentario de Morena, a mí en mi calidad de coordinador y con el visto bueno de la coalición Juntos Hacemos Historia, tenemos mayoría en la Junta de Coordinación Política y en un acto de colaboración entre grupos parlamentarios, de revisar y de ser serios y tomar conciencia de lo que está pasando en México en materia de administración de justicia. Lo que vamos a hacer es ponerlo a consideración de la Junta de Coordinación Política para que todos los coordinadores de todos los partidos políticos tengan conocimiento de estas conclusiones, que es importante enfatizar, no son producto de lo que opinan los simpatizantes del Movimiento de Regeneración Nacional o de la coalición Juntos Hacemos Historia. Básicamente, el 60% de quienes participaron no simpatizan con nuestro movimiento, pero el 100% consideró que es necesario revisar. Al tomar esa definición de carácter político-jurídica, decidimos que debe de ser socializado al resto de los grupos parlamentarios. Por eso invité a los coordinadores de todos los grupos parlamentarios y vicecoordinadoras para que asistan el día miércoles a la presentación de conclusiones, y también se invitó en lo individual, porque así lo decidió de manera soberana el Consejo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Pleno de sus 11 ministros y ministras, decidieron que cada quien en lo individual decidiera si asiste o no, que no había consenso si alguien lo representaba. Un poco lo que me pasa a mí. Yo soy coordinador de la Junta de Coordinación Política, pero yo no puedo hablar de temas de Morena o de agenda de Morena como si fuera la agenda de todos los grupos parlamentarios.
Lo mismo sucede con la ministra, no puede asumir ella la decisión del Pleno si no lo consulta al Pleno. Por eso lo primero que hice fue preguntarle a los coordinadores si era de su interés, me dijeron que sí, con mi mayoría, bueno, de la coalición convoqué a la reunión de la Junta de Coordinación Político y ahí lo vamos a entregar, y en lo individual, porque así lo decidió el Poder Judicial a través de la Suprema Corte, su representante, que van a ir los que así lo deseen de manera personal. Mañana ya tendremos un aproximado de quiénes son los que ya dieron respuesta positiva. El otro tema lamentable es lo que está pasando nuevamente con violencia contra las mujeres, ¿no? Se volvió a presentar el caso, ya apareció desafortunadamente esta persona que trabajaba en el bar Pinocho, que era víctima de explotación, que era víctima del peor trato. Hubo ceguera porque había hechos que demostraban que eso estaba sucediendo hacía meses. Se habían presentado hechos de violencia, no se había actuado. Ahí se empezaron a creer que si eran los límites de Puebla o Amonzó. Lo cierto es que estaba un tugurio que estaba generando violencia y que derivó en eso. Es verdaderamente lamentable, y ahí la expresión de mis compañeras diputadas seguramente en la semana lo van a retomar, porque sí tiene que ser algo permanente, socializar, sensibilizar que no debe de existir ningún tipo de violencia en contra de ninguna niña, adolescente o mujer. Es penoso que exista en la sociedad, pero doblemente recriminable que esté sucediendo con las mujeres. Y por eso no nos vamos a cansar, por eso la cruzada esta contra la trata y contra la violencia. Cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres. Bueno, pues eso es lo que hemos hecho. Ya me dio 2 codazos. Me dejaste jurado. Iniciamos la ronda de preguntas y respuestas. Si nos hacen el favor, el nombre y medio, por favor. A ver quién dice. Juan Mauricio Jiménez, de Primera Línea. Una pregunta, en el tema de seguridad, Puebla, ¿cómo se encuentra en torno a las averiguaciones previas, tanto del Foro Común como federal? ¿Existe también un rezago? ¿Hay falta de impartición de justicia? ¿Cómo se encuentra la entidad? Sí, se mantienen los mismos porcentajes. Por ejemplo, en Puebla están saturados todos los penales, los centros de readaptación social, que así debe de ser, para que se puedan reinsertar a la sociedad. Sin embargo, el 60% de los que están recluidos no tienen sentencia. 60% no tienen sentencia. La mayoría de esos 600, muchos llevan más de 600 días ahí dentro. No sabemos si son culpables o inocentes, pero lo cierto es que está así. En percepción ocupa el lugar 28 a nivel nacional, y es un problema estructural, es un problema incluso de personal, de capacitación, de coordinación entre los primeros respondientes, que son en su mayoría los policías municipales, que no están capacitados, que haya una altísima rotación. Eso dificulta la presentación y la integración de las averiguaciones. Pero por otro lado, existe también las cifras negras, y en las cifras negras es que más del 90%, 89%, por el caso de Puebla, no se denuncia. Se cometen y no se denuncian. Y el porcentaje de sentencias cuando pasa de la Fiscalía al Poder Judicial también anda en el 1%. Entonces es un problema grave, te digo, no es solo privativo de Puebla, es un problema mayor. Y las fiscalías, en el caso de la nuestra, el número de agentes del Ministerio Público no da para que puedan. El equipo con el que cuentan, las instalaciones tampoco es suficiente, pero ese es un problema que tienen la mayoría de los estados, algunos menos, como Chihuahua, y que ha innovado mucho en el caso de Chihuahua,
pero en su gran mayoría presentan la misma situación. Lorza García, del periódico Monumental del Estado de Puebla. Diputado, esta situación de violencia de género, trato de personas, feminicidios, se ha alzado mucho. La Fiscalía ha tenido bastantes denuncias y hasta la fecha no hay resultados de la desaparición de muchas personas, incluyendo Tehuacán. Hay una jovencita que desapareció y tiene 6 años que ni siquiera han dado resultados. Sí, es lo que comentábamos. Y eso es lo que se sabe porque presentaron las denuncias, pero muchos no se saben. Y en el caso específico de la trata, la cifra negra, que es todo lo que está pasando, pero que la gente no por las razones, por miedo, por temor, por tortura, por falta de recursos, por falta de asesoría, por extorsión, por chantaje, no se presentan. O gente de delitos que son patrimoniales, pero que para la gente tienen una gran, es todo su patrimonio, el celular. La gente que asaltan en la calle por un celular, pero es su patrimonio. Y para muchos es incluso ya una herramienta de trabajo. Y eso va escalando hasta delitos patrimoniales de mayor alcance, el robo de autos, el robo a casa, habitación. Y por otro lado, los homicidios dolosos o estas desapariciones, ¿no?, de jovencitas. Por eso sí se requiere. Y no, el afán no es otro más que ayudar a las autoridades, que todos colaboremos, que es un asunto que nos implica a todos, que la nueva concepción que debemos tener no es un tema de seguridad pública, tiene que ser un tema de seguridad ciudadana, en la que una parte la hacen el gobierno, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, pero una buena parte lo tiene que hacer también la sociedad. Por eso toda esta experiencia de vecino vigilante, los comités de participación en la seguridad por parte de la sociedad, la socialización, las tareas para rescatar las áreas verdes, la denuncia anónima, la participación de los empresarios, ser receptivos. Ayer me lo decían, aquí se creó un consejo que estuvo generando propuestas, incluso apoyando con recursos de ser necesario, pero no encontraron empatía por parte de la autoridad municipal. Pero están dispuestos a participar porque ellos tienen que ver también con la defensa y el cuidado del patrimonio, porque en las carreteras, en las calles también ellos son sujetos de hechos delictivos. No hay que olvidar que en la calle no hay distingos partidistas, en las carreteras tampoco, no sepan de qué partido eres. Oye, ¿de qué religión eres? No, agarra parejito. Entonces hay que ayudarnos sin amarillismo, con el único propósito de que si lo visibilizamos todos, si está presente, podemos entre todos encontrar salidas, caminos y pasar de la reacción a la persuasión, pasar de lo punitivo a lo preventivo. Y si logramos eso, seguramente se baja muchísimo la incidencia. Ahí el gobernador está haciendo mucho, yo lo he escuchado, la necesidad de mayor coordinación, la necesidad de homologar los sistemas de radiocomunicación entre las policías. En Tepanco de López, el radio no se comunica con los radios de la policía de acá. Debe haber una frecuencia para todos los municipios que sea uniforme y algunas que sean restringidas para los operativos locales. También lo entiendo, en el respeto a la autonomía de los municipios, pero tiene que haber un canal abierto que permita la coordinación entre todos los cuerpos policíacos. Y ahí el gobernador está metiéndole mano y eso es muy bueno para Puebla. Elizabeth Rodríguez, la jornada adhiriente, ex la mejor. Dos preguntas, diputado. La primera es, ¿en qué sentido iría estos cambios que ustedes están proponiendo al Poder Judicial y si dará tiempo de que se puedan aprobar? Y la otra es esta reunión que se tuvo recientemente en Puebla con los aspirantes a la gubernatura. Hubo la percepción de que estaban muy distanciados los aspirantes convocados. ¿Y cómo se asume este llamado a la
Gracias, Elizabeth. Bueno, con relación a los cambios, por eso no es sencillo. Miren, la experiencia de la reforma del 2011 o la reforma del 94 en tiempos de Zedillo, por ejemplo, el tiempo de Zedillo duró un año el proceso y se pensó que lo mejor era separar a la Suprema Corte y crear el Consejo de la Judicatura Federal, reducir el número de los ministros. Bueno, para reducir el número de ministros, les voy a platicar una infidencia. Eran 20 y tantos, 25 creo los ministros de la Corte. Algunos tenían 1 año, 2 años de haber iniciado. Para convencerlos, ¿sabes cómo los convencieron? Ahí fue donde empezó a torcer el rabo, la marrana. Ahí está el origen, de verdad te lo digo. Pues lo que hicieron fue reunirlos. ¿A ti cuántos años te faltan? 22. Te pagamos por Adela tus 22 años. Y a ti, oye, pero 22 años va a ser bueno. En 22 años se te va a pagar tu pensión, que en el caso de los ministros es casi el 100%. Y así resolvieron, con dinero resolvieron. Y 1 año no hubo Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, hasta que se pusieron de acuerdo para la designación de los nuevos. Ahí fue el primer problema. El segundo fue, ¿quién va a presidir el Consejo de la Judicatura? Y todos los partidos dijeron, oye, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Tú quédate con la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y yo me quedo, eran las cuotas de cuates, y yo me quedo con las presidencias de la Judicatura, del Consejo de la Judicatura. Entonces, oye, no, mejor se va a ver muy mal. Bueno, entonces, ¿con quién estamos todos de acuerdo? Pues con él. Y así quedó un acuerdo político. Eso empezó a dañar algo que estaba bien intencionado. La otra experiencia, a nosotros nos tocó, revisando todo esto, el nepotismo, la carrera judicial que no se respetaba, el favoritismo, el influyentismo, el amiguismo, la falta de paridad. Bueno, hay un magistrado de Durango que todas las posiciones las tiene la familia de magistrado regional. Los jueces de distrito son de todo es de la familia. Bueno, eso lo hizo el ministro presidente. Presentó la iniciativa, yo la trabajaba con él. Y era coordinador de la mayoría. Y venía una propuesta de reforma para revisar todo esto que él proponía. Hicimos la reforma, se publicó la reforma. Han pasado ya 1 año y cacho, 2 años de eso. Fue, por cierto, el último debate, que no se me va a olvidar, está ahí, que yo tuve con mi maestro Porfirio Muñoz Ledo. Y debatíamos en qué era lo más importante en una ley. Que fuera legal, que fuera eficaz, pero que fuera justa. Y él decía, no, si no es justa es otra cosa. No, si no es justa, ¿para qué la queremos? Entonces, ese criterio, que es de Kelsen, las leyes tienen que ser justas. Ese criterio nos hizo debatir esa madrugada. ¿Y qué era lo que nosotros pedíamos? Que hubiera un 13º transitorio que le permitiera al presidente de la Suprema Corte permanecer 1 año más en el Consejo de la Judicatura para revisar de fondo y hacer los cambios que se proponían en la reforma. No lo dejaron. Fue a Saldívar, eso fue público. No lo dejaron. Ellos mismos la impugnaron. Entre ellos mismos. ¿Por qué? Porque no les convenía. Y esa es una realidad. Y lo demás, pues ya lo sabemos. Entonces, lograrlo requiere socializarlo, que la gente sepa en qué consiste, para que no se quede en el oscurantismo, cómo sucedieron todas las reformas que se le dieron al país durante lo que calificó el Times, la revista Time, a Peña Nieto como el líder del año, porque había entregado el país.
y antes también la OCDE y todos los organismos multilaterales, a Cedillo, el gran papá de la economía abierta, y lo que él decía, que todos los que estábamos en contra éramos globalifóbicos, ¿no? Y él era el papá de la globalización. Bueno, esas razones fueron las que llevaron a que esté en este estado. Si lo socializamos, si hacemos asambleas, si lo hacemos público, si hacemos conversatorios, con anticipación, la gente va a estar sensible a qué es necesario. Ya encontramos, y yo le agradezco de verdad, sin perjuicio, con afecto, con gratitud, la presentación de todos los que no simpatizan con nuestro movimiento, pero que simpatizan con la justicia imparcial, expedita y pronta, y el clamor de la sociedad que quiere justicia, que participaron en el conversatorio. Ahora pido igual, públicamente, a los ministros que sean sensibles, que acudan, no les va a pasar nada, no va a ser una cena de negros, vamos a presentar respetuosamente las conclusiones en una reunión cerrada, sí, pero transmitida públicamente, y que fijen cada quien una postura respetuosa y que esté relacionado no a una definición de carácter ideológica, sino a una definición puntual de una situación que presenta el Poder Judicial desde la perspectiva no de Morena y sus aliados, sino de especialistas. Se la vamos a meter a consideración, hasta por 3 minutos fijan una postura y se acabó. Y después tendremos todos los próximos 7 meses para socializarla, discutirla, analizarla, que se vayan a los asociaciones de abogados, los consejos, las instituciones de investigación, a los colegios, y que todo el mundo participe y que se interioricen de cómo está desde esta perspectiva. Sería pues una primera aproximación. Ya han suscitado, derivado de eso, algunos diputadas y diputados ya están presentando iniciativas de reforma. Nosotros hemos dicho que se van a ir acumulando y que una vez que se tenga ya una idea más precisa de cuál podría ser la alternativa, se pueda incorporar a la agenda legislativa el próximo periodo. Y con relación a las corcholatas, bueno, pues las corcholatas locales, ¿no? Las chaparritas del naranjo. Las fantas y las chaparritas. Las chaparritas del naranjo dicen que estábamos distanciados y es real, ¿eh? No hago ninguna mentira. Es que yo no estaba en ese momento. Yo venía de una reunión ¿de dónde habíamos estado? No sé, en la mañana venía yo de otra reunión, entonces sí, y llegué un poco tarde, empezaba a 11:30 y yo llegué como 25 para las 12. Pero no, pues como yo soy light, como no batallo, me vi con este término muy fifí, ¿verdad? Como soy ligero, digamos, como soy ligerón, entonces pues yo no batallo. Yo creo que como fundador del movimiento y de Morena partido, pero más del movimiento, yo creo en la libertad de las personas. Yo creo que cada quien es libre de decidir cómo conduce su vida, cómo conduce sus principios, cómo conducen sus valores, cómo conducen sus estados de ánimo. Y yo ahí no batallo con mi estado de ánimo. Como le pido a todos que sean felices, que disfruten esto, que socialicen, que llamen a la gente a participar, porque eso es lo que queremos, y que mantengamos la unidad, que seamos tan unidos como las granadas de Tehuacán. ¿Qué más unidad? ¿No? Hasta la aves y sigue unida la granada. Bueno, no va a haber granos que contribuyan en esta temporada a romper la unidad de Morena y que se conviertan en granos de la granada encima de un chile en nogada. Eso no va a pasar. No va a haber picadillo en Morena. Diputado. Solo nos vamos a comer, Elizabeth.
Buenos días, Yomara Pacheco de Enigma Tehuacán y Domingo 7. Preguntarle acerca de la situación de la alerta de género. Si bien se ha estado trabajando con iniciativas para frenar la violencia, los feminicidios, pues en México, desafortunadamente, a pesar de que está la alerta de género, no se ha logrado pues, lo que se esperaba. Ante esta situación es necesario que se revise el programa a través de la Cámara de Diputados, y mi segunda pregunta es saber si el proceso electoral no retrasará las iniciativas y así como reformas que se tienen pensadas pues desde la Cámara debido a situaciones también partidistas que podrían influir en esta situación. Gracias. Sí, mira, seguramente siempre, ese es nuestro gran problema, es que va a haber elecciones, es que eso no lo discutan, es que espérate tantito. Pues eso estamos viviendo, siempre. Por eso yo digo, ¿por qué no mejor al revés? ¿Por qué no antes del proceso electoral ventilamos las deficiencias, las insuficiencias, lo que necesita el país en todos los temas, como de trata de personas o la violencia en contra de las mujeres, que hemos profundizado en mucho y encontramos consenso de todos los partidos? Por ejemplo, la 3 de 3 fue reforma constitucional y todos estuvimos de acuerdo, sin regateos. ¿Por qué? Porque es un problema real que le afecta a todas las mujeres de todos los partidos, de todos los movimientos, porque le afecta a la sociedad, y por lo menos damos un paso, que en la administración pública ningún violentador con sentencia firme en contra de una mujer o que haya cometido también violencia vicaria puede participar como candidato, pero tampoco puede participar como funcionario público en ninguno de los 3 ámbitos de gobierno, ni a nivel municipal, estatal o federal. Hay otras cosas que están pendientes, que no hemos podido destrabar. Por ejemplo, el tema que tiene que ver también con preferencias y creencias religiosas, o porque hay una controversia ahí de carácter ya de interpretación jurídica, como por ejemplo el derecho a que las mujeres decidan sobre su cuerpo, ¿no? Por disposiciones que establecen nuevamente las leyes locales con la ley federal. Ya la Suprema Corte de Justicia estableció que las mujeres tienen la libertad de decidir sobre su cuerpo, que hay una sentencia firme, y en ese caso falta solamente que lo incluyan en las leyes locales, bueno, y en la ley, en la Constitución General de la República. Pero para lograr eso se requieren 2/3, y en la coalición Va por México no se han puesto de acuerdo, porque lo que piensa el PRD con relación a los derechos de las mujeres, a lo que pueden hacer y decidir en libertad las mujeres, no lo considera el PAN. Bueno, hasta en lo más, por eso le dieron en la torre a la reforma electoral, porque el PRI y nosotros estábamos de acuerdo, PRD, en la alternancia de géneros para que las mujeres pudieran ocupar las presidencias de los partidos. Pero el PAN, como tiene 96 años y nunca ha tenido una mujer presidenta, no estuvo de acuerdo, y el PRI se rajó por apoyar a su aliado, el PAN. Eso fue la verdad, Detrás de todo eso, la verdad es que el PAN no quiso que quedara establecido 2 cosas. Uno, que se alternaran las dirigencias, los géneros de las dirigencias nacionales y locales de sus partidos. En Morena no tenemos ese problema, el PRI tampoco ha tenido alternancia y es mixta, la secretaria general es mujer, el presidente es hombre y viceversa. En el PAN siempre es hombre, 96 años siendo hombre. Y el segundo, nosotros en Morena, es la primera legislatura donde hay acciones afirmativas derivadas de criterios del INE, que tengan representación los afromexicanos, que tengan representación los pueblos originarios, que tengan representación los jóvenes, que tengan representación las personas con discapacidad, que haya la diversidad sexual. Y queríamos que al menos esas 6 acciones afirmativas, inmigrantes, estuvieran en la Constitución, ya plasmadas en la Constitución.
Pero resulta que el único que tiene auténtica diversidad sexual representada en la Cámara de Diputados es Morena. Todos los demás son simulados. Hicieron fraude a la ley. Revisen quién de la diversidad cumplió realmente con lo que estableció el criterio de ley. Morena y el PRD. De ahí fuera, nadie. A nuestros aliados, porque no les alcanzaba el promedio, no, el Verde sí lo tiene también, con una manifestación clara, explícita de la diversidad. En indígenas, Morena solamente. El PAN simulado. Entonces, un fraude a la ley. Y para evitar el fraude que esté en la Constitución, no quisieron. Y así sucede en temas como la alerta, en que es difícil encontrarlo. Por eso lo que hemos hecho nosotros es, si no se puede, que baje a donde tenemos unas mayorías cómodas y que se legisle y nos puede decir cómo va el tema aquí en Puebla Yola. La alerta. Bueno, estamos por hacer mesas de trabajo, pero definitivamente ha surgido la aprobación de las otras leyes de las que usted acaba de hablar, y eso yo considero que nos va abriendo la puerta, ¿no? Nosotros ya nos armonizamos, bueno, ya con la ley 3 de 3, ya se aprobó también en el Congreso, y estamos por hacer las mesas de trabajo porque también hay otra propuesta que viene también de las compañeras de la Comisión de Igualdad de Género para que la ley se cumpla, ¿no? Porque no puede quedar todo en letra muerta. Una propuesta es que se sancione a aquel servidor público que retrase la justicia, ¿sí? Que retrase la aplicación de la ley, porque definitivamente la ley 3 de 3 tiene un alto valor jurídico, pero no puede quedarse en letra muerta. Entonces estamos ya también por presentar esa otra reforma. Sí, mira, en NES, para no darle respuesta a lo del hambre, es muy desigual en los estados. Nosotros tenemos, porque se tiene que hacer a través de la Comisión de Prevención de la Violencia, ahí nosotros hemos trabajado, incluso la cantidad de recursos que se le otorgaban en el pasado se ha visto que creció de manera exponencial. Pero nosotros estamos haciendo una revisión, se lo pedimos a la Comisión de Igualdad Sustantiva para que pudiéramos revisar cómo mejorar estos mecanismos. Y espero que en este mes tengamos nosotros ya definido y en su caso perfilado para incluirlo en la agenda legislativa que inicia el 1 de septiembre. Vamos de este lado. Ulmaro de Ruecos, Noticias de Tehuacán. Vamos a hacer una pregunta. ¿Qué se está haciendo, qué se va a hacer respecto a los presos políticos en el estado de Puebla? Bueno, en la historia de los presos políticos en Puebla, les recuerdo algo, les voy a platicar una anécdota. Derivado de una serie de movimientos sociales, de colectivos que se oponían a los proyectos de hambre, sobre todo en la Sierra Norte de Puebla, de la entrega despiadada del patrimonio nacional en concesiones que afectaban al ecosistema, afectaban ríos, afectaban bosques, la construcción de gasoductos sin haber tomado en cuenta la variable más importante, cómo afectaba a las poblaciones. A mí me tocó, me lo encargó en aquel año, en el año 2011-12, Andrés Manuel, que yo hiciera la investigación. Y estuve haciendo una revisión puntual que llevaba en aquella época, que parecía un movimiento noble, el de los electricistas, y que después fueron traicionados.
en el caso de Juan Galindo con la comisión, el SNEP, Luz y Fuerza del Centro. Eran los primeros. Después las poblaciones aledañas, Blandín estaba ahí, una amiga, compañera nuestra, de allá de tu zona, ¿no? Blandina en Atlisco. Ella, de todo el gasoducto venía de Tlaxcala y afectaba, el problema no era el gasoducto, sino que nunca tomaron en cuenta a las comunidades. Y eso generó un grave problema social de tensiones que estaban en el reclusorio de Atlisco, otros estaban en San Miguel, otros que se oponían a los actos de autoritarismo, de uso excesivo de la fuerza en contra de la gente que protestaba, como lo establece la Constitución, en contra de algo que consideraron que los estaba agrediendo en temas políticos, en temas sociales, en obras, en afectaciones, y eso provocó que se fuera incrementando. Teníamos, cuando yo asumí eso, la revisión puntual caso por caso, se tenía más de 42 temas, 42 presos políticos registrados. De ellos 39 no tenían ni siquiera terminada de integrar la carpeta. Presentamos, a mí me tocó acompañar a Andrés Manuel López Obrador con el entonces presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la queja correspondiente, porque cuando lo hicimos en Puebla, el abogado que había llevado la denuncia por una violación a los derechos humanos de habitantes de la región de Atlisco, cuando presentaron la denuncia al abogado le dijeron sí, pero que vengan a ratificarla. Ah, pues que vengan, la aceptaron. Y ahí vinieron los dos compañeros a ratificarla. Y cuando llegaron ya los estaban esperando los judiciales o ministeriales. O sea, con engaños. Para eso se prestó el entonces presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. No para proteger los derechos humanos, sino para irse en contra de quienes protestaban por los derechos humanos. El estado actual no tengo una radiografía completa, tengo conocimientos de algunos temas. Creo que en este momento quien está haciendo una revisión, lo que está haciendo creo bien, es el presidente, el gobernador del estado. Está con un talante mucho más mesurado, más prudente, está haciendo revisión. He tenido conocimiento por los medios de quienes eran considerados perseguidos o presos políticos por disfrazado de otro tipo de delitos, están saliendo. Y yo espero, y si tienen ustedes algún caso que yo pueda tener conocimiento y poder auxiliar y apoyar, lo voy a hacer con mucho gusto. De este lado. Diputado, buen día. Enrique Hernández de Corto y Municipio de Puebla. Preguntarles si en algún momento ya la separación del cargo de Julio Huerta no los pone en alguna desventaja por tiempos, que ya pudiera hacer un trabajo más abierto en cuanto a aspiraciones conforme a los demás que están en esa carrera hacia la gubernatura. Mira, pues yo no sé la carrera de él. Ya lo conocí, por cierto. No lo conocía, pues ya lo conocí. Ya lo saludé. Pues yo creo que Morena es un partido abierto, es un movimiento, no es algo estático. Por eso se llama movimiento, porque tiene que haber actividad permanente, asambleísmo, estar en contacto con la gente, articular sus demandas, organizarlas, representarlas. Y en ese sentido, yo apuesto más al activismo personal, individual, que lo hago, que lo asumo, pero creo que siempre en nuestro movimiento, el espíritu, el pacto que nosotros tenemos, que yo lo he tenido en lo particular, que no he renunciado a él, el pacto es con la gente, el pacto es con el pueblo, en palabras de Andrés Manuel López Obrador, o en palabras de Flores Magón, o en palabras de Benito Juárez.
Con el pueblo todo, sin el pueblo nada, decía Benito Juárez. Y Ricardo Flores Magón decía, solo el pueblo puede salvar al pueblo, solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. Esas dos frases, tanto de Ricardo Flores Magón como de Benito Juárez, es lo que a nosotros nos anima. Y con otro principio, que es de José Martí, y que lo hicimos nuestro en nuestro movimiento cuando surgió, que es amor, con amor se paga. Y yo qué más puedo decirles a todos los promotores, aquí está Machorro, llevamos más de 300 comités organizados en asambleas libres. Ellos están organizando, esto es lo que estamos haciendo. El diagnóstico no es producto de iluminados. Solamente nos iluminan nuestros principios y nuestros valores. Nos ilumina la libertad, nos ilumina la igualdad, nos ilumina la solidaridad, sin egoísmos, sin pretensiones. Eso es lo que no han entendido otros y que nosotros lo hacemos nuestro. Nosotros estamos acostumbrados no a ver hacia arriba, vemos hacia abajo, vemos a la gente, queremos organizar a la gente, encabezar causas, ser sensibles a sus problemas, incorporarlos con sus comentarios también en las soluciones. Venimos de la faena, venimos del tequio, venimos de la organización social comunitaria, venimos de lo que es común a todos. Y ahí no hay distingos. Morena no tiene patrones, Morena no tiene dueños. Morena y el Movimiento de Regeneración Nacional es del pueblo, es el pacto con el pueblo. Y ahí no nos hemos equivocado, porque el pueblo es el que nos ha respaldado. Y no es una demagogia, no es una frase del pasado, no corresponde al movimiento anarquista o al movimiento laboral en favor de los trabajadores de Flores Magón o de un buen gobierno, como exigía. No, es más allá que eso. Es la posibilidad de que el pueblo sea el soberano. Ese es el espíritu desde que se hizo la declaratoria de independencia. No se ha modificado el 39 constitucional en su espíritu, ni en la Constitución del 24, ni en la reforma, y por el contrario, en la del 17 se confirmó que el único soberano es el pueblo. En nosotros, en nuestro movimiento, el poder emana del pueblo y se deposita originalmente en beneficio de él. Por eso es que nosotros tenemos esa opción preferencial. Y cuando decimos pueblo, no distinguimos a empresarios, ni a profesionistas, ni a obreros, ni a comerciantes, ni a trabajadores del campo, ni a trabajadores del bosque. No, son todos. El pueblo somos todos. Pero se ha querido, porque siempre la descalificación al término pueblo es de las altas, de la oligarquía, porque no se sienten pueblo, porque se sienten privilegiados. Pero no son los empresarios que yo conozco de acá, ni los que conozco de Puebla. Ellos son pueblo, aman a su estado, aman a sus municipios, aman a la gente, cuidan muchos a sus trabajadores. Hoy, como nunca en Puebla, es donde más registro de trabajadores está en el Seguro Social, y eso fue gracias al outsourcing que nosotros impulsamos. Entonces, regresarle el poder al pueblo es lo que nosotros queremos, es el espíritu, esa es la verdadera defensa de la Cuarta Transformación. Y eso es lo que les dijo a todos los que estábamos allá en el festejo del quinto triunfo de nuestro movimiento, el presidente López Obrador. El pacto es con el pueblo, y los hizo que lo corearan y lo repitieran, pero luego salimos de ahí y se nos olvida. Es como cuando vas a misa, pides perdón y se te olvida cuando sales. Bueno, yo hago votos, mis compañeros, la gran mayoría de los que son integrantes del movimiento, que son obradoristas, estamos convencidos, y va a ser un trabajo
internalizar. Los que recién se incorporaron hay que ayudarlos. Eso es lo bondadoso, lo generoso de nuestro movimiento. Es poroso para que se incorporen todos. Y adentro, internalicen, interioricen. ¿Por qué razón se creó este movimiento? No es para buscar cargos, puestos, no, o que en 2 años ya yo voy a llegar a ser astronauta, no, pues ¿qué es eso? Vamos con la última pregunta y es virtual, lo hace Catalina Aguilar del portal de protección animal. Dice así: la ciudad de Tehuacán está atravesando por una crisis de inseguridad en muchos aspectos, en la que hasta los animales están en estado de indefensión, ya que los mismos funcionarios públicos quienes fomentan el maltrato animal ante las denuncias que se presentan, usan su poder y su puesto siendo juez y parte. Usted mismo acaba de decir que la gente tiene sed de justicia en muchos ámbitos. ¿Qué posicionamiento le genera este tema y en caso de ser gobernador, qué haría usted por el maltrato a los animales para que se frene y se castigue a quien los cometa? Les voy a dar un dato que lo tenemos también ya registrado por parte de la comisión y de esto que nos está comentando en varios municipios. Yo decía, ¿qué tan grave es el problema del maltrato y abuso contra los animales? Hicimos nosotros la reforma al 73 constitucional porque sepan ustedes que no se podía legislar en materia de protección y bienestar animal. La Constitución estaba hecha para humanos, no para proteger a los animales y sus derechos. Ahora ya está en el Senado. Ayer el miércoles presenté una licitativa para que sesione la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en el Senado y aprueben el dictamen de reforma al 73 constitucional. Y en paralelo metimos al 4º constitucional para que los animales sean considerados seres sintientes. Eso ya está ahí, y también una licitativa para que lo saque el Congreso, y ya se adelantó todo al mismo tiempo en la Ley de Protección y Bienestar de los Animales. Eso es de la parte legal, pero pues es lo mismo, ¿no? Si no hay justicia pronta y expedita para los seres humanos, hay que esperar, que es un acto también de internalizar y tomar conciencia nosotros mismos como humanos. Hay 23 millones de mascotas en situación de calle, perros y gatos. Hablando solo de ellos, 23 millones en situación de calle. De esos 23 millones de situaciones, 600,000 están en Puebla, en situación de calle, que no tienen hogar y que sienten, que tienen hambre, que les da frío, que les da tristeza, que les da alegría. Bueno, ese es el problema que tenemos en Puebla. Los municipios piensan que en el centro antirrábico, yo lo conocí cuando era secretario del ayuntamiento en Puebla, llegaban a la tele, ¿qué quieres? Pues no, pues más vacunas para acá. Y para pescarlos, incinerarlos. Oye, pero estás loco, ¿cómo crees? Crearon un horno para incinerar. ¿Por qué no buscan hogares? ¿Por qué no mejor le ponemos más lana y que se puedan esterilizar y buscarles un hogar, un albergue? Hay fundaciones, hay. Y empecemos también por los niños en situación de calle, ¿no? Era verdaderamente de molestia y risa, ¿no? Era un sentimiento ambivalente. Me causaba espanto y me causaba... ¿Cómo podían pensar así, no? Funcionarios. Entonces, nosotros creemos que se tiene que empezar por eso. Los animales no es un tema de ornato para andarlos ahí. A mí me decían, me recomiendan, acá les voy a echar una queja a los que me ayudan. No, tú saca tus perros. Yo tengo 8 perros. Pues no los voy a andar presumiendo, hombre, ni usándolos. Mejor los quiero, los cuido. Bueno, hay alguien que me dice, oye, pero si están ahí guardados unas cosas así, pero los bañamos, los cepillo, les doy de comer, los acaricio al tiempo que tengo oportunidad de verlos, juego con ellos un rato. Pues sí, pero si los dejo en la calle, pues van a regresar a esa situación. Entonces, creo que
que si eso lo podemos hacer, primero con nuestros semejantes, ¿no? Hay que hacerlo extensivo porque también sienten con los animales. Les agradecemos mucho la atención y que tengan una excelente y bendecida semana. Gracias.